Del grupo de noveno B Derecho Matutino escolarizado que la clase de la semana 12 será grabada para fines académicos y posteriormente quedará respaldada a la plataforma de Skype para su consulta. Muy buenos días. Voy a informarle, porque nada más ahorita la tengo usted, cuáles son las consideraciones finales o las revisiones finales que hay que hacer respecto de nuestro trabajo para poder entregarlo la siguiente semana. ¿Cuáles son las cositas que hay que ver? Bueno, la primera de ellas es el apartado de la introducción, metodologías de la investigación y apéndices y anexos. ¿Qué hay que volver a revisar dentro de la introducción? Primero, el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque es el apartado más importante de su investigación. Entonces, este debe de llevar los 8 apartados descritos en el punto 1, punto 2 del manual para elaboración de tesis de la universidad. Son 8 puntos que se deben contemplar entre los síntomas, entre las instituciones que intervienen en el problema, las preguntas de investigación. Son bastantes cositas que hay que checar. Nada más necesito que me le vuelvan a dar una leída a ese apartado, cotejarlo con su planteamiento del problema y sobre todo que este debe de llevar citas y referencias, porque es el primer apartado de toda nuestra tesis que lo lleva. Si no lo lleva, obviamente se va a calificar como con menos puntuación o como malo este punto. El segundo sería los objetivos de la investigación. En objetivos de la investigación se debe de revisar nuevamente tanto el objetivo principal como los objetivos específicos para verificar que se hayan cumplido. ¿Por qué? Porque ustedes escribieron los objetivos de investigación en la semana 5, o en la semana 4 o 5, no me acuerdo, creo que la 4. Y pues han pasado muchas semanas a partir de eso, han hecho mucho avance respecto de su trabajo. Y es no solamente importante, sino fundamental verificar que estos objetivos de la investigación realmente se hayan cumplido. Si no se cumplieron, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, revisar cuáles son los objetivos que me faltan. Si me falta algún objetivo en particular que aún sea realizable, puedo realizarlo, puedo aún tener ese espacio de tiempo que es una semana para poder realizarlo y poder llevarlo a cabo dentro de mi trabajo. Pero si es algo muy complejo, como una entrevista o como una encuesta, probablemente ya no tenga tiempo de realizarla, de estandarizar los datos, de graficarlos, de hablar de ellos dentro de mi trabajo, porque es mucho trabajo. Entonces, depende mucho de cuál es el objetivo que les haya quedado pendiente. Si es uno complejo, mejor elimínenlo. Y si es uno sencillo, pues a realizarlo. En el caso de que ustedes vean que sus objetivos específicos son muy pocos y ya los identifiquen completamente dentro de su trabajo, pueden agregarlos, pero solamente los objetivos específicos. El objetivo general debe de permanecer igual. El cuarto punto es la mención de las técnicas de investigación. En la siguiente diapositiva vamos a verificar cuáles son, de qué se tratan y cómo incluirlas dentro del trabajo, pero a ciencia cierta, en este apartado ustedes van a describir las técnicas que utilizaron para el desarrollo de su trabajo. Primero les pido, por favor, voy a hablar a grosso modo de cada una de ellas, pero si tienen alguna duda, me dicen por qué, porque lo importante es que realmente las identifiquen y que tengan la certeza o la seguridad de que es esa técnica, porque hay muchas que se pueden confundir o que pueden resultar similares. Entonces, es comprender de qué se trata la técnica de investigación y una vez que la comprenda, pues ya la puedo incluir dentro de mi trabajo, ¿no? O dentro de este apartado que es el penúltimo apartado de la introducción de mi trabajo. No solamente la voy a ponerla y cómo fue que la utilicé. Voy a poner, no sé, el método deductivo, o voy a poner entrevista, o voy a poner encuesta. No solamente se vale poner qué hice, sino cómo lo realicé. ¿Sí? O sea, si en ese apartado nada más me ponen, utilicé el método deductivo, el inductivo y una entrevista, para mí está mal. Tienen que ponerle qué hicieron y cómo lo hicieron, o me refiero a cómo fue que lo llevaron a cabo dentro de su trabajo. Y por último es el desarrollo de la investigación. Hasta este punto, ustedes ya deben de estar terminando el apartado número 3 o el capítulo número 3 de su trabajo. Entonces, ya saben a ciencia cierta o ya podrían describir a ciencia cierta su capítulo 1 y su capítulo 2.
Para la entrega de la semana 3, para la entrega de la semana 13, que es cuando ya me entregan su trabajo finalmente, yo les recomiendo que hasta que la terminen, haga la descripción de su capítulo número 3. Es en un párrafo brevemente decir, hice esto es lo más relevante de este capítulo, me enfoqué en esto, exponemos tal cuestión de manera muy amplia, o se exponen esta y esta. No es hablar nuevamente de lo que viene en el índice, no, sino es ustedes, desde su perspectiva como autores, decir, este capítulo habla de esto, es lo más relevante. Sí, yo creo que esa sería la descripción. Entonces, hay que revisar esos 4 puntos nuevamente dentro de su introducción para que verifiquen que están bien, que son correctos, que no les falta nada. Ahora sí que eso ya quede perfecto. ¿Por qué? Porque dentro de la rúbrica de calificación, sobre todo para los que van por tesis, es en lo que más me voy a enfocar. El apartado introductorio es lo que más voy a revisar y es lo que más puntos y lineamientos tiene. Entonces, bueno, ahora sí, metodologías de la investigación esencialmente se dividen en dos, en métodos de investigación y técnicas de investigación. Los métodos de investigación son lógicos y empíricos. Los lógicos se dividen en deductivo, hipotético deductivo, inductivo, medición y DELPI. Y los empíricos son la observación y la experimentación. Después tenemos las técnicas de investigación que son documentales y de campo. Aquí, por default, ustedes mínimamente utilizaron de los lógicos el deductivo, ese fue el que no debe de faltar, y técnicas de investigación utilizaron por default la documental. ¿Sí? Algunos utilizaron de campo, algunos no. Entonces, bueno, para esto vamos a recurrir a esta página que se llama Gestiópolis, porque es donde vienen todos descritos, fue la que más información tiene o la que información más completa tiene. Entonces, bueno, vamos a saltarnos a los tipos de investigación porque esos no los comentan dentro de su trabajo. Vámonos a ir directamente a los métodos. Primero, ¿qué es un método? Dice, son un conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean problemas científicos y se ponen a prueba hipótesis e instrumentos de trabajo investigados. Los métodos de investigación nos dan a nosotros la pauta para lo que vamos a realizar. Depende mucho del tema que hayamos escogido, depende mucho de los subtemas que hayamos querido plantear sobre cómo vamos a desarrollar nuestra tesis. Ahora, ustedes están desarrollando una tesis para obtener el grado de licenciatura en Derecho. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de las cosas que pusieron son deductivas o inductivas. O sea, que ustedes se basaron en un documento para poder deducir o inducir algo o inferir algo. Porque eso fue lo que estuvieron haciendo durante todo el desarrollo de su trabajo. Leían un documento, oponían algún documento o hacían la referencia a algún documento y después hablaban ustedes, argumentaban, deducían, como lo podemos ver dentro de este documento, se realiza tal objeción o tenemos tal posición que la cual yo considero correcta o incorrecta y ya se ponían ustedes a argumentar, ¿no? Entonces, bueno, dice, los primeros métodos son los lógicos, que dice, son aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en funciones de deducción, análisis y síntesis. Por eso les digo que el método deductivo va por default dentro de su tesis. Este no me lo pueden omitir, ¿sí? Mínimamente debe de venir el método deductivo porque fue lo que hicieron durante todo su trabajo, deducir, analizar y sintetizar. Mientras que los métodos empíricos se aproximan al conocimiento del objetivo mediante su conocimiento directo y el uso de la experiencia. Entre ellos encontramos la observación y la experimentación. Van a venir sobre todo métodos empíricos cuando ustedes observen directamente el fenómeno. ¿Qué quiere decir? Cuando trabajan directamente en algún lugar donde tienen contacto con el fenómeno. Muchos, por ejemplo, me pusieron, es que dentro de mi servicio social, o es que yo trabajo dentro de una notaría, o es que yo trabajo para la fiscalía, o es que yo trabajo para el Poder Judicial. Entonces, ahí ustedes tienen de primera mano el problema. O sea, lo ven todos los días, tratan con él todos los días. Entonces, en ese sentido, utilizaron la metodología de investigación empírica. ¿Por qué? Porque está la observación de por medio. Experimental es cuando ya tratamos el problema, o sea, ya somos, por ejemplo, cuando trabajamos para una notaría, no solamente vemos el problema o tenemos de primera mano el problema, sino también nos podemos dedicar ya profesionalmente, aunque no tengamos todavía el grado profesional, podemos dedicarnos ya
a resolver esa clase de problemas y también utilizamos el método experimental. Otro ejemplo puede ser la mediación. La mediación es una técnica que, si bien es cierto, debemos de estar capacitados y necesitamos tener un documento oficial expedido por Poder Judicial de la Federación para poder llevar a cabo mediaciones de manera judicial, o que las mediaciones que nosotros hagamos tengan el carácter de válidas ante una autoridad jurisdiccional. También la mediación se puede utilizar empíricamente. O sea, conocen el método. A lo largo de toda su carrera llevaron 4 módulos de mediación, entonces esos 4 módulos de mediación les debieron de haber dado sobre todo la metodología, la técnica, la presentación, la introducción, el cómo se realiza un acuerdo, el cómo se firma un acuerdo. Entonces pueden ya estar utilizando la técnica de mediación, por lo tanto sería un método de investigación empírico experimental. ¿Por qué? Porque ya lo tienen, ya lo están usando. Entonces, bueno, vámonos rápida por cada uno. Método deductivo. Mediante se aplican los conocimientos descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble. Primero, consiste en encontrar principios desconocidos y también sirve para describir consecuencias desconocidas. ¿Por qué se le llama método deductivo? Porque viene de una deducción. Ojo, y muy importante, ustedes deben de separar la ciencia de lo cotidiano. ¿Qué es ciencia? Deducción. ¿Qué es lo cotidiano? La suposición. ¿Sí? Para hacer una suposición, que es lo que todo el mundo hacemos y realizado o hemos hecho alguna vez en nuestra vida, es ni siquiera conocer los hechos y dar por default un prejuicio hacia alguna cuestión. Un ejemplo bien burdo, ¿no? Sales con alguna persona, esta persona no trae dinero para pagar, entonces tú supones que es un vago, que es un flojo, que se gasta su dinero muy rápido, pero en realidad no sabes si tuvo problemas económicos, si es que aún no le han pagado, no tienes un hecho real, pero ya estás dando como un veredicto, por así decirlo. Eso es una suposición. ¿Qué es ciencia? La ciencia es deducción. ¿Qué es deducir? Conocer dos hechos, independientemente de si conoces o sabes a ciencia cierta si estos son completamente verídicos o no, y en base a eso haces una deducción. Entonces, ¿cómo puedo hacer una deducción? Las deducciones se hacen a base de premisas. Premisa 1 y premisa 2. Premisa 1, la gran mayoría de entre más específicas sean las premisas, más verdaderas pueden llegar a ser. Premisa número 1, la gran mayoría de los alumnos del grupo de noveno B no ha entrado a las sesiones virtuales en vivo. Premisa número 2, la gran mayoría de los alumnos de noveno B tienen dudas que no plantean. Deducción, la gran mayoría de los alumnos del noveno B están en riesgo no solo de no aprobar la tesis, sino de no aprobar la materia. ¿Sí? Entonces, mi premisa número 1 es completamente cierta y está comprobada. Mi premisa número 2 tiene un margen de error, porque yo estoy diciendo que tienen dudas que no externan, porque así es como yo lo he visto desde mi perspectiva docente. Pero si las tienen o no, solamente los alumnos lo saben, ¿sí? Entonces, esta corre riesgo de no ser 100% afirmativa. Entonces, mi deducción tiene un cierto margen de error. Pero como la primera es cierta y la segunda es un 90% cierta, mi deducción tiene un 80-85% de probabilidades de ser cierta. ¿Sí? Entonces, eso es ciencia. El suponer no es una ciencia, porque dentro de su tesis llegué a ver opiniones muy fuera de lugar, que obviamente no se las voy a marcar porque pues no dejan de ser sus opiniones, pero sí llegué a ver opiniones muy fuera de lugar, como por ejemplo, me mostraban alguna referencia, una sola referencia, donde, por ejemplo, existía una mediación no fructífera o había un porcentaje de que las mediaciones no eran tan fructíferas, y después ustedes se ponían a decirme,
Como podemos ver, entonces, el proceso de mediación no es 100% efectivo, por lo que necesitamos tener más capacitación y más centros de mediación, y bueno, esa es una opinión, pero es una suposición. Ustedes dicen o ustedes plantearon dentro de su tesis el que si hay más centros de mediación y si hay más capacitación, la mediación va a ser más efectiva, y no necesariamente. Por eso es una suposición, porque no viene de dos hechos, ya sea afirmativos o negativos, simplemente viene de lo que ustedes piensan. Entonces, el método deductivo aplica cuando tienes hechos y das una deducción a partir de esos hechos. Vamos al que sigue. Método inductivo, dice, es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. Aquí es donde les empiezo a decir que se pueden confundir. No es lo mismo la deducción que la inducción. La deducción es hacia afuera, la inducción es hacia adentro. Ahorita me explico por qué. ¿Por qué digo que la deducción es hacia afuera? Porque partes de dos premisas para poder dar un resultado. La inducción es a partir de algo, una sola cosa, puedes inducir algo. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo utilizaron más. Dentro del desarrollo de sus trabajos me pusieron cosas como gráficas o estadísticas, sobre todo en el capítulo 2, que trataban de corroborar su hipótesis o su problema social. Por ejemplo, el problema de los delitos de fraude cibernético. En este sentido, ustedes hicieron, bueno, tengo alumnos que hicieron, o en los delitos cibernéticos, estadísticas, encuestas, etcétera, y a partir de ellos inducieron algo. Por ejemplo, me hicieron una gráfica, en el ejemplo que les estoy planteando, me hicieron una gráfica que hablaba de que 7, no mentira, 5 o 6 de cada 10 compras en línea pueden llegar a ser un fraude o son fraudes. ¿Por qué? Porque no vienen de páginas oficiales, porque utilizan métodos de pago que no son confiables, porque son directamente con terceros, cosas por ese estilo, o porque no hay una página intermedia que te ayude como a gestionar el pago en caso de que no te llegue el producto. Entonces, a partir de esa investigación, inducieron. Es por esto que se necesita actualmente, y sobre todo en estos tiempos pandémicos, una reforma a nuestro Código Penal en delitos cibernéticos de fraude para que éste pueda ser punible y castigado. ¿Sí? Entonces, de una sola cosa, están induciendo algo. No necesitaron saber dos hechos para poder dar una deducción o para poder decir que algo estaba sucediendo, sino mediante algo que ya está sucediendo, ustedes emiten una opinión. Ese es el método inductivo, que les digo, fue el que utilizaron más. Después está... Espérenme. El método de la medición, ¿sí? Sí. Todo esto ustedes lo pueden revisar con calma y si tienen dudas me avisan. Yo nada más estoy dando como los generales de cada uno de ellos. Método de la medición. La observación fija la presencia de una determinada propiedad del objeto observado o una relación entre componentes, propiedades o cualidades de este. Medición, medir. El método de la medición se aplica sobre todo para cuestiones cuantitativas, no para cuestiones cualitativas. Cuando yo utilizo el método de la medición como método de investigación, es porque estoy haciendo algo que se puede graficar, algo que se puede estandarizar mediante números. Por ejemplo, dice, la medición es el método que se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. Yo no puedo decir que voy a utilizar el método de la medición desde un sentido sensorial o desde un comportamiento cuando hablo, por ejemplo, de la eutanasia. Puedo, por ejemplo, utilizar el método de la medición o el método de medición cuando hablo de cuántas personas emiten su opinión sobre que han pasado por alguna situación
emocional o afectiva o familiar o de amistad, donde pudieron haber empleado la eutanasia. Todo lo que sea cuantificable y medible. No puedo hablar, si mi tesis habla de comportamientos o mi tesis habla de cuestiones que no se pueden traducir a números, no utilicé el método de la medición. ¿Sí? O sea, el método de la medición nada más es estrictamente numérico. ¿Sí? Vamos al que sigue. El método Delphi, este tiene su propia denominación porque sí, es un método muy específico. Dice, consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones informadas. Desde ahorita les digo que nadie utilizó el método Delphi. Sí, o sea, no recuerdo ahorita ninguna tesis que haya utilizado las opiniones como de muchísimos expertos como para poder emitir su propia opinión o que haya utilizado única y exclusivamente opiniones de expertos. Sí me mencionaron uno que otro en la materia, pero mencionado. O sea, no fue como este y este dicen lo mismo, por lo tanto, consideramos esto dentro de nuestro trabajo. No, regularmente nada más es, este experto dice esto y por lo tanto yo considero esto. Ese otro experto tiene una opinión diversa o de otro tema. ¿Sí? Entonces, el método de Delphi dice, puede ser aplicado como provisión del comportamiento de variables conocidas y en la determinación perspectiva de la composición de un sistema. Les digo, todo va enfocado a un solo objetivo, estudiado, analizado, sintetizado, opinado por varios expertos en la materia. ¿Sí? Entonces, no voy a ahondar mucho en esto porque realmente no recuerdo, les digo, no recuerdo haber visto ninguna tesis ni siquiera que en su índice dijera los expertos dicen esto o algo así, no. Entonces, bueno, vámonos a los métodos empíricos. Los métodos empíricos de la investigación científica dice, conllevan toda una serie de procedimientos prácticos. O sea, ya lo he hecho, ya lo estoy haciendo. O sea, esto no se trata ya de documentos y opiniones, esto se trata ya de hechos tangibles. Conllevan toda una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto, que son accesibles a la contemplación sensorial. Método de observación científica. La observación científica como método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. Sí he tenido trabajos de tesis donde a pesar de que hablan de documentos, donde en esos documentos se utilizó la observación científica, no es lo mismo que yo ponga un documento donde este documento de casos, hechos o cosas así, a que yo lo haya observado, a que yo haya estado directamente presente. ¿Sí? Entonces, si ustedes me ponen el método de observación científica y al momento de explicarlo, me lo explican como, es que mediante este documento se ve esto, se ve aquello, pero ustedes no tuvieron contacto directo con el fenómeno o no tuvieron un contacto directo con el fenómeno en observarlo, en sentirlo, en estar ahí, entonces no utilizaron el método de observación científica. No puedo poner que un documento avala la observación científica. No, la observación científica debí de haberla realizado yo, debí de haber estado yo presente, debí de haberla percibido. ¿Sí? Entonces, método de observación científica, les digo, se puede aplicar, por ejemplo, a las personas que me dicen, es que yo cuando estuve dando mi servicio social en el SAT, me di cuenta que los impuestos, o tal impuesto, o tal cuestión de los impuestos, afecta a mucha población. Ok, ahí estuviste en contacto directo. Pero, por ejemplo, en los delitos de fraude cibernético, como les comentaba hace rato, si el delito de fraude cibernético no lo viviste tú, o no hiciste una encuesta, o no hiciste una entrevista, o no hablaste con nadie acerca de eso, simplemente lo viste todo dentro de documentos, pues no utilizaste la observación científica. Después viene los tipos de observación y bueno, el método experimental. El experimento entre los métodos empíricos resulta el más complejo y eficaz.
Este surge como resultado del desarrollo de la técnica del conocimiento humano como consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre para penetrar en lo desconocido a través de su actividad transformadora. ¿Cómo puedo yo saber si utilicé el método experimental? El método experimental es usado por ustedes cuando no solamente observaron, vieron, estuvieron presentes dentro del caso, sino también auxiliaron dentro del mismo. Por ejemplo, si yo nada más trabajo para una notaría y veo los casos, veo me refiero a no vienen directamente conmigo, soy la recepcionista. Yo soy la recepcionista y observo, me doy cuenta de que va mucha gente por juicios intestamentarios. Bueno, utilicé la técnica de observación o el método de observación. No técnica, no, el método de observación. Pero si no lo hago yo, si no hice el trámite, si no auxilié a las personas, entonces no utilicé el método experimental. El método experimental nada más se utiliza para la realización de los casos concretamente. O sea, si ustedes, por ejemplo, les pongo otro, trabajaron en el servicio social para fiscalía, pero nada más archivando, nada más llevando las carpetas, eh, entonces observaron los casos. Pero si no dialogaron con las personas, les ayudaron con documentación a las personas o ayudaron directamente a la resolución de los casos de las personas que iban a fiscalía, entonces no utilizaron el método experimental. Experimental es nada más aplicable para cuando yo auxilié en la resolución de esos casos o de esos fenómenos o de esos mm, procesos. ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí a las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación son aún más sencillas porque nada más se dividen en documentales y de campo. La documental va por default, porque todos me utilizaron entre 20, 50, 100, 150 documentos para poder respaldar todo su trabajo de tesis. Entonces, las técnicas de investigación aplican para todos en la documental. La documental, tanto el método deductivo o inductivo, según sea el caso, tanto más bien el método, es que utilizaron más el deductivo que inductivo, pero tanto el método deductivo como la técnica de investigación documental aplica para todos. Esas dos deben de venir sí o sí, no las pueden omitir. ¿Qué es una técnica? Una técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias, mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. Bueno, método, proceso. Técnica, aplicación en el proceso. Las técnicas de investigación son elementos normativos que dan estructura al proceso de investigación científica. Con ellos se ordenan las etapas de la investigación y se aportan documentos y medios para la recolección, concentración y conservación de datos. Dentro de todo el curso, sobre todo las primeras 6 semanas, que fue cuando les estuve explicando, hablamos de las técnicas de almacenamiento, de cómo se hacían las referencias bibliográficas, de cómo almacenar las referencias bibliográficas. Hablamos de una técnica. Todo lo que yo les expliqué en base a desde la primera semana, cómo se realizaba, cómo guardarla, cómo almacenarla, cómo respaldarla, todo eso es una técnica y todo es técnica documental. ¿Por qué? Porque yo sé, y más ahorita en temporada de pandemia, que todo lo que ustedes utilizaron o todo lo que ustedes iban a utilizar iba a venir mayormente de internet. Entonces necesitaban que los documentos que ustedes utilizaran para la realización de su trabajo tuvieran como una estandarización. ¿Sí? Entonces, bueno, técnica documental y de campo. La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. Por eso les digo que la documental fue sí o sí. Técnica de campo. Salgo yo, de hecho, hasta esta generación permití como explicarles un poquito más de entrevista, de encuesta, pero igual lo toqué muy brevemente.
Si no estuviéramos en pandemia, me hubiera tomado seguramente hasta la semana 7 para explicarles las técnicas de campo de manera más específica, pero tampoco se las sugerí mucho porque no quería que las usaran, porque insisto, aunque la gran mayoría de la población ya vayamos a estar vacunadas, eso no te garantiza que no te puedas infectar. O sea, la vacuna no te hace inmune al virus, únicamente te protege. Entonces, en ese orden de ideas, yo no quería decirles, sí, salgan, hagan entrevistas y encuestas y expónganse, porque no, no debería de ser así, al contrario. Prácticamente estuve preguntando mucho a quién se la vas a hacer. Hubo muchos que hicieron encuestas por Google Forms, que fue una idea muy práctica para no tener que convivir con las personas. Entonces, bueno, he ahí la explicación de por qué no se las di desde antes, o por qué esta generación no se las di desde antes, porque en realidad esperaba que no las usaran, o al menos no todos. Bueno, técnica documental y técnica de campo. Permite la observación en contacto directo. Contacto directo con el objeto de estudio y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. ¿Qué hace una técnica de campo? Una técnica de campo es de la mano, directamente, de la boca de las personas, ¿sí? Si yo quiero saber algo, no hay mayor testimonio ni hay prueba más relevante que venga de la boca de las personas. Entonces, el hecho de que yo vaya y le pregunte a alguien sobre que me dé su testimonio, sobre que me dé su opinión, sobre que plasme o configure eh, el hecho como una narrativa, podían verse afectados en salud. Les digo, es por eso por lo que no lo hice, pero las técnicas de campo regularmente son muy utilizadas dentro de la realización de las tesis. Bueno, la primera es la entrevista. La entrevista ya la he explicado mucho en algunas sesiones, la explico de manera muy breve. Hay una, porque mucha gente o muchos alumnos o muchas personas todavía no entienden la diferencia entre una entrevista y una encuesta. La encuesta es de realización masiva. ¿Por qué? Porque no necesitas de una persona que la esté haciendo de una por una. Por eso las encuestas, si se fijan, es como el método más utilizado para recopilar información de manera como más rápida. La entrevista se utiliza por una persona que se llama el entrevistador, que es quien sobre todo explica las preguntas, realiza las preguntas o tiene alguna idea mayor sobre lo que va a preguntar. Denme un segundo. Entonces, para la entrevista se necesita forzosa y necesariamente una persona que esté capacitada para poder decirle a la persona que va a entrevistar o al entrevistado su cosa, que resuelva sus dudas respecto de la entrevista y cosas por ese estilo, ¿no? El entrevistador debe de conocer sobre el tema para poder realizar la entrevista al entrevistado, ¿sí? Si el entrevistador no conoce el tema, va a ser muy difícil que realice las entrevistas. Primera. Segunda, segundo, la encuesta. Bueno, en la entrevista regularmente las preguntas son abiertas, o sea, el entrevistado puede decir lo que quiera, por eso también el entrevistador debe de estar capacitado porque debe de recopilar las respuestas lo más fehaciente posible. Y en la encuesta lo que sucede es que las preguntas son cerradas y son preguntas donde ya viene preformulada la respuesta. Sí, no, mucho, poco, más o menos, muy frecuentemente, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, en la encuesta regularmente se utiliza para hacerla de manera masiva, para hacerla a muchas personas, 100, 200, 300 personas. En las encuestas también puede haber preguntas abiertas, pero son las menos. Y estas pueden ser por diversos medios. Las entrevistas regularmente se hacen cara a cara o se hacen por algún medio donde yo pueda tener un contacto directo a quien estoy entrevistando.
Sí, entonces esa es la entrevista, esa es la encuesta. El fichaje es una técnica auxiliar para todas las demás técnicas empleadas en la investigación científica. Consiste en registrar los datos que van obteniendo en los instrumentos llamadas fichas. Las fichas o el fichaje se utiliza para categorizar, ¿sí? El cuestionario se parece mucho a la entrevista y a la encuesta, pero el cuestionario incluso puede ser resuelto por la misma persona que lo realizó. ¿Sí? O sea, yo me puedo ir a observar un fenómeno y puedo contestar un cuestionario acerca de eso. Por ejemplo, voy a contestar un cuestionario sobre una mediación. Es una persona que nada tiene que ver con la mediación, pero está presente y pone en el cuestionario. ¿Las personas se ven interesadas dentro de la mediación? Sí, se ven interesadas, pero una parece que no tanto. O sea, el cuestionario resuelve más bien preguntas cualitativas y regularmente se hace para que el mismo desarrollador de la investigación lo responda. ¿Sí?